Algunos de los recuerdos más antiguos que tienes son musicales. Soy Sergio Rangel, abogado mexicano con más de 25 años de experiencia en propiedad intelectual y les doy la bienvenida al podcast Cultura Intelectual. Mientras preparaba este podcast, no pude evitar traer a mi mente los recuerdos más remotos que tengo en mi vida, y uno de los más remotos fue precisamente el de mi mamá cantándome una canción de cuna. Sin duda, la música nos acompaña desde antes de nacer y durante toda nuestra vida. Puerta de emociones, recuerdos, amores, ilusiones, nadie puede negar que ha tenido y tiene influencia la música en todas las etapas de nuestras vidas. Les invito a poner una pausa de 10 segundos nada más en su vida para traer a la mente sus recuerdos más remotos y les pregunto, ¿está presente la música? El 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y este año el tema es la música. ¿Y qué mejor que iniciar los capítulos de mi podcast Cultura Intelectual festejando precisamente a la música? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es la música la manifestación artística más antigua de la humanidad? Les pido que me dejen sus comentarios. Háganmelo saber. ¿Qué opinan? Formemos discusión con respecto a esto. En este capítulo hablaremos un poco sobre la música desde el punto de vista de la propiedad intelectual y tendremos una espléndida entrevista con Geo Meneses, cantante y compositora, y les pregunto, ¿qué es la música? En México, la Ley Federal del Derecho de Autor no nos dice qué cosa es la música. Y además, esta ley contiene algunas disposiciones aisladas sobre esta manifestación cultural, pero podemos definir la música como la composición formada por sonidos organizados y estructurados en el tiempo. Una definición muy lógica, muy académica, pero también podemos decir que es la combinación de ritmo, melodía y armonía. Sin embargo, nadie puede negar que se trata de un lenguaje universal, de un lenguaje por el que se comunican emociones, experiencias, sentimientos, ideas, estados de ánimo y demás. Un lenguaje que frecuentemente trasciende las palabras y que es capaz de comunicar universalmente, independientemente del sexo, la raza, el origen, el idioma, la ideología, el nivel de educación o cualquier otra circunstancia que nos diferencie de los demás. Imagínense lo que sería nuestra vida sin música. Legalmente, a la música se le considera como una obra que puede ser literaria y artística a la vez y que obtiene su protección sea con o sin letra. El autor, también llamado compositor, es quien crea la obra musical. Pero, ¿cómo llega la música a nuestros sentidos? Para ello, aparecen los artistas, ejecutantes e intérpretes. En derechos de autor tenemos las obras y tenemos los llamados derechos conexos o derechos vecinos, que son derechos resultado del uso de los derechos de autor. Y en el caso de la música, tenemos siempre a los artistas ejecutantes e intérpretes. Hablando de música, ¿quiénes son los artistas ejecutantes? Pues los artistas ejecutantes son los que crean música con medios externos a su cuerpo, como quien usa un instrumento musical, que puede ser desde un par de palos o un triángulo metálico hasta un órgano de tubos. ¿Y quiénes son los artistas intérpretes? Son quienes crean música con su propio cuerpo, como bien puede ser un cantante.
Y ahora que sabemos un poco más de la música, acompáñenme a disfrutar a Geo Meneses, de quien haré una breve reseña. Geo Meneses es oaxaqueña, profesional de la música, compositora y artista ejecutante e intérprete. Es pianista desde su más tierna edad y además es dueña de una voz prodigiosa. Sus composiciones son creaciones que considera reservadas, pero es posible disfrutar de sus capacidades musicales a través de su discografía formada por 9 títulos que reflejan su voz y sensibilidad, que dejan un sólido legado presente y futuro de la música vernácula y popular mexicana. Con la tierna formación en un piano con 140 años de experiencias, su talento la llevó a perfeccionarse en el Instituto Mexicano de la Música, en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Danza, en el Taller de Teatro Manolo Fábregas, en la Escuela de Teatro y Técnicas de Televisión Patricia Reyes Espíndola, así como discípula de Manuel Peña y Marlon Saunders. Ha incursionado en ritmos musicales como el bolero, los sones, los guapangos, la banda tradicional, el blues y el jazz, los que ha compartido en los más relevantes escenarios de nuestro país, así como de América Latina, Europa y Asia. Su talento la ha llevado a realizar diferentes actividades altruistas y humanitarias, así como a apoyar a otros talentos musicales para su desarrollo, y asimismo a obtener numerosos reconocimientos tanto en México como allende las fronteras. Les invito a revisar detalladamente a Geo Meneses, sus logros, discografía y demás en su página de internet geomeneses.com. Asimismo, les invito a adquirir su discografía en variados estantes de la República Mexicana y en plataformas de distribución digital de música como son Spotify, Apple Music y Deezer. Y ahora, vayamos a la entrevista. Muy bien, perfecto. Pues Geo Meneses, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este podcast. Para mí es un gran honor tenerte, como te había comentado, prácticamente eres la madrina del canal, si me lo permites decir. Y bueno, pues por supuesto es una madrina con peso en oro porque eres una gran profesional, eres una gran artista. He de decirle, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, que no nada más pues eres una persona que canta, sino que eres toda una profesional de la música, con formación profesional, con estudios, con práctica profesional, por supuesto. Entonces, en modo alguno podríamos decir que eres una persona improvisada, sino que eres una persona con todas las características profesional de alguien que se dedica a la música, lo cual muchas veces no es lo común, porque pues hay muchas personas que a final de cuentas, pues de acuerdo a lo mejor a la mercadotecnia o de acuerdo pues a algunas búsquedas, digamos, de algunas entidades para explotar económicamente a ciertas personas que pueden tener pues, cierto éxito entre las gentes, pues atraen personas que no tienen realmente una formación profesional, y ese no es tu caso. Además, sé que no nada más te dedicas a cantar, que realmente tienes canciones muy interesantes y que tienes discos que definitivamente son recomendables para escuchar de música mexicana, y además pues lo que yo sé es que tú compones, que también haces ciertas composiciones, me lo comentaron. Entonces creo que es muy importante tener esta charla porque la charla, como te había comentado, está enmarcada en una fecha que es importante, pues por lo menos para las personas que nos dedicamos a propiedad intelectual, y que es el Día
Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que en este año tuvo que ver con lo que es la música. No sé tú qué opines, pero estaba discutiendo con algunas personas y podría yo decir que tal vez la música es la manifestación cultural y la manifestación intelectual y la manifestación artística tal vez más antigua del ser humano. Entonces, realmente nosotros pues no necesitamos nada más, no necesitamos lenguaje, no necesitamos saber de escritura, no necesitamos maquinaria, no necesitamos prácticamente nada pues que en algún momento se haya ido desarrollando por el intelecto humano, sino realmente lo único que necesitamos es tener un poco de sentido de ritmo y de alguna manera ganas de liberar el alma. Entonces, Geo, hice pues algunas preguntas que me gustaría mucho que nos contestaras y que por supuesto en el sentido en que tú desees, con la amplitud que tú desees. Y la primera de ellas es, ¿qué significa para ti la música? ¿Qué es la música para Geo Meneses? La música para mí es una mano amiga, es un árbol fortaleza, es un refugio para las emociones que me habitan, para las vivencias, es ese espacio en mi alma, en mi ser, que me da paz, que me ayuda a desahogar todo lo que nace en mí como mujer, como ser humana. Y es este espacio de paz, de amor, es un espacio muy luminoso, es un don, en mí la música, el canto, y a través de este don puedo y he hecho algo por mi comunidad, por mi, por mi entorno. Es un regalo divino la música en la vida de los seres humanos. Muchísimas gracias. Y déjame preguntarte, ¿desde cuándo Geo Meneses es consciente de lo que es la música? No sé si recuerdas algún momento, seguramente pues en tu temprana infancia, cuando te diste cuenta de lo que era la música. No sé si en algún momento te percataste de ello. Pues hay historias muy bellas. Mira, a mí me gusta pensar que aprendí a cantar en el vientre de mi madre. De hecho, muchas de las canciones de mi primer disco son canciones que ella cantaba en su juventud, que yo las aprendí de ella. Pero la conexión con la música fue algo muy, muy espontáneo. En casa siempre había discos y había discos de música clásica, había discos de pianistas, de música de Chopin, de Bach, de Beethoven, de Debussy. Y yo lo único que puedo recordar es que escuchar esa música me hacía viajar a otras dimensiones, me hacía soñar, yo era como si mi alma se expandiera y flotaba y soñaba, viajaba mucho con esa música, el alma, mi alma viajaba. Y pues realmente al escuchar esta música de grandes compositores e intérpretes de la música clásica, pues mi alma viajaba, pero en ese momento como que no había tanta conciencia, digamos, en cuanto a lo que yo no decía, la música está haciendo esto en mí, no, era solamente la sentía, la recibía, recibía esta energía de estas notas musicales. Fue cuando por primera vez me paro en un escenario como, como cantante, digamos, en la escuela a los 13 años de edad, cuando yo decidí entrar a un concurso de canto y pues para nada me creían que yo podía pararme a cantar porque yo era una chica bastante tímida, que lo que hacía en ese tiempo era tocar el piano, y siempre el piano pues era algo como muy, el piano y yo muy íntimo, y no me gustaba que hubiera gente escuchándome, era como algo
muy, muy íntimo, muy personal. Pero cuando me subí en ese concurso de canto al escenario y empecé a cantar, fue cuando realmente tuve una experiencia muy especial. Sentí que flotaba, sentía aire fresco tocando mi piel y bajé de ese escenario diciendo, yo quiero hacer esto toda mi vida. Eso fue cuando me gusta pensar que el destino me eh, tocó mi ser y me hizo decidir que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Después, cuando yo empecé ya a cantar, que gané el concurso, otra cosa que fui tocada por el destino, porque había voces preciosas, había voces de mis compañeras y compañeros maravillosas, pero el universo quiso que Geo Meneses cantara, que Geo Meneses descubriera el poder del canto y de la música en otros seres humanos. Entonces, cuando estaba en empezar a cantar en diferentes escenarios, me invitaron a cantar en un concierto en el Teatro Esperanza Iris en Villahermosa, Tabasco, y ahí era para recaudar fondos para chicos, para niños y niñas enfermos con leucemia. Entonces yo pedí días antes del concierto que me llevaran a conocer a estos chicos, a estos niños y niñas, y que me llevaran y que me dieran un espacio, por favor, en el hospital, porque yo quería cantarles de frente. Entonces, cuando llegué a ese pequeño auditorio del hospital, encontré pues con niños tristes, por supuesto, niños que se les veía el dolor emocional y el dolor físico en sus rostros. Algunos estaban pues conectaditos a esto por donde les pasan el suero y tal. Se sentía este ambiente de tristeza. Empecé a cantar, iban tres, cuatro músicos conmigo y yo veía, y nunca voy a dejar de recordar ese momento en el que me acerqué a uno de los pequeñitos, estaba cantando y poco a poco veía cómo su rostro se iba iluminando, cómo iba cambiando su mirada, incluso el color de la pielecita de su rostro. Y ahí fue donde descubrí, dije, la música es magia, la música es sanadora. Y terminamos realmente en una fiesta, había gozo. El compañero que tocaba pues la batería le prestó a una nenita las batutas, ¿no? El otro compañerito se bajó con su bajo y se lo acercó a uno de los niños. Y entonces ellos empezaron a hacer lo que yo hacía de niña, a soñar mundos mejores, a soñar espacios más luminosos. Y fueron parte de este sueño y se hizo un sueño colectivo y se hizo un momento de luz, un mundo de amor, un mundo mágico. Y eso es lo que hace la música en los seres humanos, sana, cura. Muchas gracias. Realmente, sin duda que la música es universal y además, pues la tenemos en nuestros corazones. Y además, bueno, te quiero preguntar, Geo, ¿qué hay en tu mente y en tu corazón cuando cantas y cuando compones? ¿Qué Pues es lo que sientes? la vida misma, un verdadero artista percibe la vida de una manera distinta, no porque yo diga que puedo ser más especial que otros seres humanos, ¿no? Pero me tocó tener esta alta sensibilidad, esta manera de percibir la vida, con todos los poros de mi piel, con mucho corazón. Y esto no lo sabía, sino pues es que era algo inerte a mí, algo con lo que nací, pero me recuerdo muy, muy pequeña, en un día lluvioso, mirando a través del cristal y llorando, ¿no? Sin entender por qué, ¿no? Pero es que es esta sensibilidad, esta manera distinta. Un verdadero artista va por la vida con mucha empatía, creo yo, con los que nos rodean, ¿no? Y esto es lo que a mí me ha hecho vivir como
una artista, una verdadera artista, porque una cosa es hacer música, otra es componer, otra es cantar, y otra cosa es realmente sentir la vida y vivirla con una gran pasión, con un gran amor y preocupación por lo que otros viven. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a cantar. Yo cuando canto, ¿en qué pienso? Cuando canto, todas mis vivencias están aquí en mi corazón a flor de piel. Es como acudir a ese archivo vivencial y emocional para que pueda yo realmente darle un valor y un sentido a las palabras. Lo mismo cuando me atrevo a escribir. Sí escribo, sí compongo, pero debo confesarte que esos son otro tipo de archivos que tengo como muy para mí, porque respeto mucho la labor de los compositores. Yo soy una mujer que escribe, soy una mujer que escribe y narra acontecimientos a través de lo que escribo, pero, pero jamás me atrevería a decir que soy una compositora, porque respeto muchísimo a los grandes compositores o a los compositores que tanto admiro y a los que interpreto. Muy bien, Geo. Lo que podría yo decir es que muchas veces nosotros mismos no llegamos a valorar todo lo que realmente producimos, todo lo que realmente hacemos. Entonces, estoy seguro que mucho de lo que haces han de ser cosas, obras muy hermosas. Amén de que, bueno, pues tu propia humildad no te permite tal vez reconocerlo en toda su expresión. Y bueno, hasta ahora nos has estado hablando de situaciones muy allegadas al corazón, muy allegadas al alma, muy allegadas pues a lo que de alguna manera nos hace personas. Sin embargo, bueno, pues por supuesto también nosotros tenemos que comer, ¿verdad? Necesitamos vivir y comer de esto y entiendo claramente que tú eres una profesional de la música. Eso significa pues que son tus actividades profesionales. Entonces, tomando un poco el sesgo de la parte profesional, ya no tanto a lo mejor del alma y del gusto y del placer y de la provocación, digamos, que detona esos impulsos que hacen que cantes, que hacen que escribas, sino ya desde el punto de vista profesional. A mí me gustaría mucho preguntarte cuál es tu visión sobre la importancia de la remuneración de los artistas. Claramente, y bueno, pues por supuesto hay una explicación un poco más amplia con respecto a lo que son los artistas ejecutantes e intérpretes, lo que son los compositores, etcétera. Sin embargo, en tu caso concreto, ¿cuál es tu visión con respecto al tema de lo que es la remuneración de los artistas? Lo comento porque pues muchas veces las personas, en general la sociedad se le olvida pues que un cantante no nada más canta, ¿verdad? Sino que también pues tiene una vida que desarrollar, tiene intereses, tiene actividades, tiene viajes, tiene que cuidar de su salud, de su alimentación, de su familia, etcétera. Entonces, me gustaría mucho saber cuál es tu opinión con respecto al tema, como te decía, de lo que es la remuneración para los artistas. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, es compleja también. Yo creo que bueno, los verdaderos artistas, los artistas que comienzan, los famosos, los artistas muy comerciales, es como un mundo muy diverso. Em, Creo que nunca en un ambiente cultural va a ser completamente remunerado y valorado el trabajo de los intérpretes o de los ejecutantes. También creo que como comunidad artística musical deberíamos de ser un poco más exigentes y aprender a valorarnos nosotros mismos. Es que es un valor intangible. Realmente, ¿cómo tú pagas a una cantante? A ver, o cómo la pagas, porque, o por el tiempo que cantó, por su tesitura, por el número de discos que tiene, por la manera en que se presenta al escenario, qué equipo usa, qué micrófono usa, cuánto sonríe, cuánto no, su calidad vocal, su calidad interpretativa, qué compositores, o sea, cómo tú puedes darle un precio a todo eso. Y
lo que yo veo es que si no eres famoso, siempre o existe la creencia de que yo te voy a ayudar a que tengas un escenario y un público, entonces ven gratis a cantar, ¿no? He visto muchos compañeros que interpretan jazz, blues a lo largo del país, no solamente en mi tierra, Oaxaca, que tienen un talento enorme, pero están tocando en clubs de jazz que les pagan nada para lo que ellos dan a través de su música y de los años que llevan haciendo música y del talento que tienen. Y además se atreven a decir, pero si te voy a dar la cena, ¿no? Entonces, ese cambio tiene que empezar por nosotros como comunidad, tiene que empezar en nosotros a aprender a valorar. Sería muy bueno que nos preocupáramos en hacer tabuladores como para darle a quien no es artista y a quien no vive como vivimos nosotros, el trabajo que realizamos, los estudios que debemos de tener y todo el esfuerzo y todo lo que se requiere para estar en un escenario, pues darle una idea. Y creo que no lo pagarían. Hoy en día la gente que contrata, muchos contratan por cuántos likes tienes, por cuántos seguidores tienes, sin importar si hay un talento o si no hay un talento, si hay un trabajo, si no, si hay producción discográfica o no. O sea, ha cambiado tanto el entorno musical que me atrevería a decir, no me gusta decir la industria musical, se ha convertido en eso, en una industria. Y me parece que no son bien remunerados los músicos. Y parece mentira, pero a veces la gente más famosa, las cantantes o artistas más famosos, no tienen esta conciencia ni de pagar bien a sus músicos o lo que se merecerían cobrar para lo que ellos cobran. Y eh, pues hace falta mucho, ¿no? Es una comunidad muy desolada en muchos sentidos, ¿no? Que también no nos hemos preocupado por muchas cosas, como tener aseguranzas, como los grandes artistas que tienen grandes producciones realmente puedan pagar seguros de vida, porque hay historias tristísimas. No hay una seguridad incluso cuando se acaba el concierto. Hemos tenido experiencias de compañeros, no solamente músicos, sino ingenieros de audio, stagehands, managers, production managers, que viven sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de asistencia en casos de dificultades de salud o de dificultades durante el show, algún accidente, algo. Entonces, sobre esto hay mucho que hablar y mucho sobre lo que hay que trabajar, pero quienes primero tendríamos que darnos ese respeto y ese valor somos los mismos intérpretes, ejecutantes, artistas y toda aquella comunidad que va alrededor girando y que hace posible que nosotros estemos en un escenario, ¿no? Entonces, uno tiene que darse a respetar, uno tiene que poner su precio y decir, yo no voy por 800 pesos como muchos compañeros, tristemente, por necesidad, van con un gran talento a tocar 3 turnos en un bar o en un club de jazz, ¿no? Entonces uno tiene que decir, pues yo cobro tanto, ¿no? Y no debería de ser cuestionado, porque así como una obra valga la comparación con todo respeto, ¿no? De grandes pintores o artistas plásticos pueden llegar a valer millones. ¿Por qué no mi voz y mi canción puede llegar con una sola interpretación a valer millones? ¿Cuánto vale el que yo te toque el alma? ¿Cuánto vale el que yo te haga reflexionar sobre tu vida? ¿Cuánto vale sobre que se te erice la piel? ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuánto? Con mi canto, no con mi música. Entonces sigue siendo un valor intangible. Muchas gracias. En este momento me gustaría hacer una pausa para reflexionar que recuerdo haber hace algún tiempo, seguramente tú también lo has leído, un pequeño cuento de Betraven que se llama Canastitas en serie y en algún momento, precisamente hacia el final del cuento, se hablaba de cómo es que en cada canastita hay un pedacito de un mexicano y yo quisiera esto traspolarlo al tema de lo que es la música y creo que cualquier persona, o sea, yo creo que
es inherente del ser humano la música. No importa la raza, no importa, no importa la época, no importa la educación, no importa realmente nada. Yo creo que es propio del ser humano el escuchar, el apreciar y el desarrollar música incluso, aunque bueno, habrá quien lo haga seguramente con mucho más virtuosismo que otros, pero esto lo comento porque creo que cada que escuchamos una canción, cada que vamos o que estamos en contacto con una obra que evidentemente hay un autor que escribió esta obra, ya sea musical con o sin letra, o cada que estamos escuchando un intérprete o un ejecutante o ambos, creo que es muy importante recordar que parte de eso efectivamente lleva un poquito del alma de la persona que está haciéndolo y eso tiene valor. Y muchas veces se nos escapa esta vida nuestra, ¿verdad? Que nos ha llevado a veces a obviar algunas situaciones. Realmente por eso es que quiero hacer este momento, este pequeño alto para que la gente que nos está escuchando reflexione que un autor, un compositor, un cantautor, un artista ejecutante, intérprete, están poniendo una pequeña parte de su alma en lo que nosotros estamos disfrutando. Y así como la campaña de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo decía, imagínense lo triste que sería la vida sin música. Entonces creo que es muy importante que esto lo tomemos en cuenta y pues gracias por tus reflexiones en concreto porque creo que son muy claras. No dejen de acompañarme la siguiente semana en un nuevo episodio de Cultura Intelectual, donde escucharemos la segunda parte de esta entrevista fantástica con Geo Meneses. Les invito a compartir sus comentarios y preguntas, se los voy a agradecer. Y si el contenido de este podcast es de tu interés y es útil, considera suscribirte. Saludos desde mi micrófono y recuerda que tienes tan cerca de ti a la propiedad intelectual que si estiras la mano tocarás un objeto con derechos de propiedad intelectual. Muchas gracias.